buenas amigos de Agenda Económica. Gracias por estar una vez más desde sus hogares atendiendo la producción de este programa que habla de temas económicos nacionales e internacionales. Un programa que tiene ya 17 años ininterrumpidamente produciéndose para el agrado de todos ustedes. Es un programa que ahora es semanal. Y el programa de hoy, Luis Manuel Piantini Muni, fundador del programa, y Roberto Argüello, que pertenece al programa de hace 4 años, iban a participar por plataforma Zoom desde la ciudad de Miami. Pero lamentablemente la tecnología nos falla. Eso sucede. Esta no es la primera vez, no será la última. Así que lamentablemente no vamos a poder tenerlo en el programa participando con nosotros. Con ellos íbamos a hacer un programa mucho más enriquecido, pero eso se da. Y con Roberto, pues me tengo que hacer eco de una nota de prensa, si se quiere, donde Roberto tiró un libro, ya lo lanzó, que se llama Historia de una vida y éxito. Historia de vida y éxito. Entonces dice acá, eso es el libro. Recuerden que Roberto produce un programa y tiene una revista. Roberto es un inmigrante nicaragüense que llegó a los 15 años a los Estados Unidos huyéndole a la dictadura de Daniel Ortega cuando empezaron. Ahora se me olvida ay Dios mío, bueno. Que ahora volvió este hombre, ahora es un dictador de verdad este señor. Y ahora ni es de derecha ni de izquierda, simplemente es un dictador. Bueno, pero Roberto le salió huyendo a esa, cuando los nicaragüenses, Daniel Ortega y su gente, tumbaron la dictadura muy mala también de Somoza. Así que bueno, vamos a ver esa parte, cómo termina Nicaragua. Pero hablando de Roberto, pues Roberto tiene ahora ese lanzamiento de la historia de vida y éxito. Y la verdad que Roberto se dedicó a hacer investigaciones económicas y se dedicó también a las finanzas. Y ha sido un hombre muy exitoso, muy serio, muy honesto, con unas altísimas relaciones internacionales. Desde aquí, nuestro orgullo, nuestro honor, ser, si se quiere, su amigo y su colega en términos de programa, y lo felicitamos por todo el éxito que está teniendo de una manera digna y honrada. Así que en un próximo programa pues hablaremos con él de esa parte de su vida profesional. Ya por lo que nos corresponde hablar del programa, tenemos que hablar de la República Dominicana en la parte económica. Miren, hemos hablado, y es bueno seguirlo reiterando, porque la República Dominicana en materia económica está muy bien. Nosotros hemos hablado de eso y lo único que nos ha preocupado es la parte de sostenibilidad. Pero en la parte de los números económicos, una inflación ya controlada por debajo de 5, por lo menos la anualizada, la subyacente todavía está en 5.51, pero a la baja. Las autoridades monetarias vienen haciendo su trabajo. Bajaron la tasa de política de referencia de 8.5 a 8 después de tenerla por varios meses largos, alto a 8.50. Y mientras la FE venía subiendo, nosotros la teníamos congelado, nosotros bajamos y entendíamos que la FE iba a subir, pero la FE también. La FE ni subió ni bajó, sino que la mantuvo congelada. No quiero hablar de esa parte ahora, sino de la República Dominicana. Nosotros tenemos, nuestros hogares están más endeudados, pero eso es fruto de la política restrictiva que se vinieron aplicando para controlar la inflación. Un crecimiento de 1.2, pero sucede, ocurre, acontece, acaece y pasa, como dice un periodista veterano de 1000 batallas, me hago eco de ellas, que las autoridades entendieron que había que bajar la tasa porque ya los caminos iban para que la inflación siguiera cediendo, pero al mismo tiempo liberaron encaje. Ya nosotros habíamos visto la liberación de encaje de 21.300 millones de dólares en el mes de enero. Pero sucede que a abril de ese mismo año no habían solamente
solamente se habían demandado 3.700 millones. Estamos hablando entonces de que estaban quedando todavía alrededor de 17.400 millones de pesos disponibles a abril. A mayo tenía entendido yo que quedaban ya 16.500 de ellos, de los primeros 21.300 millones que se liberaron solamente para motivar el sector de construcción de vivienda de bajo costo. Y bajo costo entendemos de 4.5 millones hacia abajo, donde 19.000 millones eran para la adquisición de viviendas, o sea que iba al consumidor final, y 2.300 millones iban para la construcción de ellas. Entonces daba que los ingenieros que se dedican a construir viviendas de bajo costo, que hay muchos, eso es lo que llaman la MIPYME de la construcción, y creo que hay una asociación de ellos, creo que se llama COPIMECON, por ahí que anda, ¿no? Esa es la Corporación de Pequeñas y Medianas Empresas de la Construcción, COPIMECON. Entonces, esas empresas solamente demandaron una parte de los 2.300 millones. Y los que la adquirían, lo que para adquirirla también. O sea, en total, ellos, los constructores y los adquirientes, solamente demandaron a abril 4.700 millones, a mayo 4.700 millones de pesos. Pero a final de mayo, cuando bajan la tasa a 8, también las autoridades monetarias se dan cuenta que solamente bajando, ya lo sabían, y eso lo habíamos dicho, son gente muy sabia, gente muy disciplinada, con mucho conocimiento, con mucho dominio de la parte monetaria, entendieron que había que liberar, porque estaban ahí los fondos, nosotros tenemos encaje de más, y liberaron 34.000 millones por un lado y 60.000 millones por otro. Y si se quiere, lo pusieron como tanto para el consumo, tanto para la pequeña empresa, tanto para el comercio, tanto para las empresas, tanto para la industria. Pero no pusieron restricción. No lo pusieron restricción. Y no especificaron exactamente con punto y coma que era para nuevo préstamo los 60.000 millones de pesos. ¿Qué sucede? Que esos 60.000 millones de pesos se fueron en una semana. Y la gente se alarmó. Y de hecho, algunos economistas dijeron que cómo va a ser que en una semana se fueran 60.000 millones de pesos si no se habían ido en 4 meses ni 5.000 de la primera liberación. Son cosas diferentes. Vamos a aclarar las cosas bien. De los primeros 21.000, ya dijimos que era específicamente para el sector de construcción de vivienda de bajo costo. O sea, eso era para los adquirientes que no pueden comprar, que son de clase media baja, y los constructores de viviendas económicas, por así decirlo. Estos no. Estos eran 34.000 y 60.000. Y esos 60.000, aunque se supone que era para nuevos préstamos, no hubo una especificación clara de las autoridades. Y ahí no hubo ningún tipo de complicidad, y ahí no hubo ningún tipo de confabulación, ahí nada. Ahí simplemente las empresas y los bancos con sus carteras, porque no fue un solo banco que usó esos 60.000 millones de pesos, fue todo el sistema bancario. Todo el sistema bancario usó de ese dinero y, si se quiere, benefició a sus clientes empresarios pequeños, medianos y grandes, que tenían préstamos que habían necesitado y se habían visto obligados a tomar préstamos de tasa de 13.5, 14, 13. Si usted se pone a ver, una empresa que tiene, una empresa grande que tiene 300 millones de pesos en préstamos, que lo aplica para, si se quiere financiar su cartera de crédito, si se quiere comprar y pagar a 30 días porque sus créditos son
su venta a crédito son a 90. Está financiando a sus clientes 60 días. Y tiene que necesariamente coger el préstamo porque tiene un flujo de caja. Pero cuando tiene 300 millones de pesos a 13 y lo logra conseguir a 9, bueno, señores, se está ahorrando 12 millones de pesos en un año. 1 millón de pesos mensual. Y usted dirá, no, se lo está ganando. No hablen de eso. Porque para eso hay que saber, para eso hay que estar adentro, para eso hay que ver cómo están las empresas. Y ustedes no hacen nada con tener un conglomerado empresarial que pierda dinero. Primero, si pierde dinero, no crece y puede votar empleados, puede reducir su nómina. Y segundo, no aporta impuestos. Entonces, todo viene, todo es un círculo virtuoso y así hay que verlo. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, que habían 60 mil millones de pesos disponibles y las empresas demandaron nuevos préstamos para poder reducir los costos de financiamiento. Que la gente cree que no, pero a veces pesan mucho en un proyecto de inversión, mucho. Pesan tanto los intereses que a veces se quedan en carpeta los proyectos, porque hay empresarios que dicen, es que si cojo préstamos a esa tasa, no es rentable. ¿Y saben por qué no es rentable? Porque aquí hay competencia. Aquí hay competencia extranjera y competencia nacional. Entonces, no se puede tampoco venir que todo el precio se le pone al consumidor, eso no es cierto. Hay que ver, hay que estar ahí. Y recuérdense además que hace 2 meses aquí hubo un aumento de salario de un 15%, que es al salario mínimo, pero sucede, amigos, que esta vez ese aumento de un 15% al salario mínimo hizo presión a las demás escalas salariales. Y las empresas no se quedaron solamente en el salario mínimo, como hubo en el año 21, que no hubo presión hacia las otras escalas salariales y en esta vez sí. Aquella vez no tuvieron que hacer un aumento general, esta vez sí. Tal vez no un 15, pero sí hubo un 15% al mínimo, un 10% a una escala hasta una cantidad y un 5% a una escala hasta otra cantidad. Entonces, si tienen las empresas su cartera de préstamo, que lo cogen en el sistema bancario, a un 13.5 y 14, tiene un 15% de aumento salarial, póngale el promedio, que el promedio fue un 10, y además tiene aumento de tarifa eléctrica, además tiene aumento de otros servicios, además tiene riesgos, porque en una economía como la que tenemos de restricción, hay riesgos en la que es el saneamiento de la cuenta por cobrar. Entonces, todas esas cosas, véanlo de esta manera. Entonces, es cierto que esos 60 mil millones de pesos se utilizaron y no dinamizó la economía, que era lo que se estaba buscando, porque la gente estaba gritando de que no hay cuarto, que no hay cuarto, que no hay cuarto en la calle. Y ciertamente el dinero venía disminuyendo, al punto que de enero a mayo, a inicio de mayo, la masa monetaria disminuyó más de 20 mil millones de pesos. El medio circulante disminuyó 20 mil millones de pesos. Entonces, eso se nota, y sobre todo se nota en la clase media, en la clase informal y en la clase baja. Entonces, ya estos 60 mil millones de pesos lo que hace es que bajan los costos de las empresas pueden con esto hacer más inversión, eso significa que crean más empleo o por lo menos no hay riesgo de perder empleos. Porque si algo tenemos ustedes de allá y yo de acá, reconocer que esta economía, con todo y que se aplicaron medidas restrictivas desde el año pasado, del principio del año pasado o de finales del año 2021, no hubo desempleo. Prácticamente no hubo desempleo. No creció el desempleo. No creció. De hecho, los números dicen que se recuperaron a final del año 2022 los empleos que se habían perdido en el año 2019. O sea, lo que teníamos en el 2019, prácticamente ya en el 2022 los teníamos de nuevo. Ya estábamos un poquito más, de hecho, decían. Pero eso significa, que
la economía se mantuvo. Pero con este asunto de los 60.000 millones que utilizaron las empresas, lo que hace es que garantiza el empleo, garantiza su subsistencia y, de hecho, puede garantizar más empleo. Al final, va a dinamizar, lo que pasa es que no lo dinamiza a corto plazo, sino a largo plazo. Entonces veamos la economía de esta forma. No solamente veamos el cortoplacismo, veamos también el largo plazo. Y al final el largo plazo es más sano que el corto plazo. Lógicamente había que dinamizarlo. ¿Qué hizo el Banco Central entonces? No dinamizaron los 60.000 millones de pesos, pero tampoco hizo un pico de inflación, que eso también es importante entenderlo. Si esos 60.000 millones de pesos se hubiesen demandado en una semana para nuevos préstamos y comenzaba la gente a consumir y a hacer y a gastar y esto y lo otro, hace pico de inflación. Y sin embargo no hizo pico de inflación. Y le digo, a largo plazo mantiene e incluso aumenta los empleos. Entonces, ¿qué hizo el Banco Central? Que lo entendió perfecto. No fueron sus cálculos iniciales, pero lo entendió perfecto el Banco Central. El Banco Central dijo, bueno, perfecto. Se usaron 60.000 millones de pesos increíblemente en una semana. Eso significa que el sector empresarial estaba sediento, necesitado de recursos un poco más baratos. Y se le dio la oportunidad. Y eso está ahí, ese encaje está ahí. Para eso el Banco Central está sacando ahora un 3% a ese dinero. Y los bancos le están sacando 6% de beneficio. También eso ayuda a que los bancos puedan con eso bajar y hacer promedios ponderados de las tasas que tienen para los diferentes préstamos de consumo. Y quién sabe, ustedes verán, vamos a escuchar seguro noticias de que aquellos que no pudieron necesariamente beneficiarse de los 60.000 millones, usted verá que de una u otra manera los bancos también van a bajar una parte de la cartera de préstamos que no pudieron renegociarla, que sus empresas no pudieron renegociarla. Y tal vez en vez de 13.5, le dicen, mira, te voy a bajar a 12. Porque ¿qué hacen los bancos, señores? Los bancos hacen promedio ponderado de tasa para poder mantener los márgenes deseables. Me explico. O sea, tanto en la tasa activa como en la tasa pasiva, hay diferentes escalas de tasa de interés. El consumo tiene una tasa, el de tarjeta de crédito tiene otra tasa. El empresario grande tiene una tasa, el empresario pequeño tiene otra, todo por los riesgos. Los sectores, depende del sector, también tienen tasas. Y usted dirá, no, pero que eso no debe ser, tiene que ser la misma tasa para todo el mundo. No, eso no es cierto, porque va dependiendo de los riesgos. Por ejemplo, hay empresas que aquí disfrutan de préstamos en dólares. ¿Sabe por qué? Porque son exportadores. Entonces le dan garantía al banco de que generan dólares para pagar sus préstamos en dólares. Pero aquellos que no generan dólares no disfrutan tan fácil de préstamos en dólares. Entiéndanlo así porque son un asunto de riesgo. La ley monetaria y financiera prevé muy bien los riesgos en materia de préstamos, prevé los riesgos en lo que es su fortaleza financiera. Y ahí están todo eso, toda esa variable, el RAI, el ROE, todo. No les voy ahora a explicar todo eso porque eso para eso debo traer un profesional de la finanza y sobre todo del sistema bancario para que lo explique, que ojalá doña Rosana Ruiz nos haga honor y nos explique la fortaleza bancaria que tenemos nosotros ahora mismo, basado en todo el control que han tenido las autoridades monetarias en la República Dominicana. Entonces, para no salir no tanto, porque lamentablemente los análisis sucede eso, el Banco Central dice, espérate, paralizó por unos días o horas, que ya no sé, los 34.000 millones no se han usado, déjamelo tranquilo ahí, más los 17 ya van 51, pero al mismo tiempo le puso, póngale 25.000 millones más. De esos 25.000 millones ya sumamos 76. Entonces ahora hay 76.000 millones de pesos disponibles, donde 17.000 son para viviendas de bajo costo, tanto para constructores como para compradores,
Y los otros 59.000 ya son para micro, pequeña, mediana, nuevos préstamos para consumo, comercio, ya variado, ya una variación, ya gradual, con un poco más de control ya. Ya no puede ser que de esos 59.000 empresas lo utilicen para renegociar préstamos. Y por eso le digo yo que veremos ya los bancos con esos resultados de promedio ponderado de tasa para mantener los márgenes deseables, van seguro a darle una reducción, a otorgarle una reducción a sus empresarios, a sus clientes, en esos préstamos que no pudieron ser renegociados, porque también 60.000 millones de pesos no daba para casi nada. ¿O es que ustedes creen que aquí el sector empresarial tiene solamente 60.000 millones de pesos de préstamo en banco? De ninguna manera. Eso es ínfimo. Eso es ínfimo. Eso es un banco pequeño, tal vez, a la cartera de préstamo de un banco pequeño. Tal vez. Así que entiéndanlo, ya tenemos esos 59.000 millones de pesos disponibles, ya van a ser diferentes, ya sí se van a regular un poco más. Pero no piensen que eso fue un truco, no piensen que hubo confabulación. Simplemente no se especificó tanto y al final va a dar buen resultado. Va a dar un resultado. Las empresas lo estaban necesitando y eso garantiza que las empresas mantengan su nómina, que mantengan sus proyectos rentables, que mantengan su crecimiento e incluso que puedan hasta aumentar los empleos. Vamos a un corte. Yo quiero hablar un poquito más de esos 25.000 millones de pesos porque yo tengo ya 3 meses dando una tesis que incluso la discutí aquí con algunos amigos economistas que nos visitan y quiero reiterárselo y recordarle cuál es mi tesis. Quédese con nosotros. Continuamos en Agenda Económica. Miren, de los 25.000 millones de pesos que tuvo el Banco Central que poner, porque entendía que 34.000 millones de pesos no iban a dar para los objetivos que quería el banco, que es dinamizar la economía y sobre todo dinamizarla y apoyar a los consumidores y las pequeñas, medianas y microempresas. Recuérdense que todavía tenemos 17.000 millones de pesos solamente para la construcción de bajo costo, de vivienda de bajo costo, que lo disfrutaría mucho Copimecon, pero Copimecon es a los constructores y los constructores lo que tienen disponible apenas son 1.000 y pico millones de pesos y tal vez ya le queda menos. Pero yo vengo diciendo de hace ya varios meses que en cualquier momento el Banco Central iba a liberar encaje. Sin embargo, mi propuesta era que liberar encaje solamente, esa era mi propuesta. No estoy diciendo que lo que hicieron está mal, de ninguna manera, creo que lo hicieron correcto. Pero yo digo mi posición, tengo el derecho, que yo entendía y quería y propuse que el Banco Central liberara encaje, no solamente para vivienda de bajo costo, como estaban disponibles esos 16.000 y pico millones o 17.000 millones de pesos, sino que liberara la cantidad que entendiera posible. Yo sí sabía que había posibilidad de hacerlo porque eso estaba ahí, se estaban recuperando, para fines de dedicárselo a la construcción de vivienda hasta 12 millones de pesos, tanto para los constructores como para los adquirientes. Y le decía incluso que no se habían demandado mucho lo de la vivienda de bajo costo, porque como había incertidumbre de la economía dominicana, por lo que hay medidas restrictivas, la gente no iba necesariamente, aunque sea vivienda barata, a tomar préstamos donde solamente estaban garantizando tasa a 4 años, 9%. Entonces, una persona de clase media, media baja,
no iba a embarcarse en un préstamo de 2.5 o de 3 millones de pesos o de 4 millones de pesos a una tasa de un 9, que es buenísima, pero con garantía de 4 años. Sobre todo porque tampoco tenía garantía de que su empleo iba a mantenerse. Entonces, por eso yo decía y digo todavía que debería el Banco Central, las autoridades monetarias, llevar, aplicar, inyectar nuevos recursos. Ya olvídense de los 25, ya olvídense de los 34 y ya olvídense de los 17. Nuevos recursos, que puede ser que todavía haya un poquito más, para las viviendas hasta 12 millones de pesos y garantizarla junto con lo de los 16 mil millones de pesos a 10 años. Porque cualquiera coge un préstamo inmobiliario a 10 años. Los que no lo cogen a 4. Pero a 10 años, usted busca el promedio del periodo, del tiempo en que alguien coge un préstamo inmobiliario y está entre 12 y 15 años. Entre 12 y 15 años. Por lo tanto, estamos hablando del promedio. Eso significa que hay préstamos a 7, a 8, a 10, a 12, a 13, a 14, 15, 18, 20, 24. Y creo que todavía aparecen algunos de 30 años. Entonces, si usted tiene ese promedio y usted da una garantía a 9%, a 10 años, y lleva a 12 millones de pesos el costo de la construcción, si disponen de 25 mil millones de pesos, se va como cucaracha a un gallinero. Se lo aseguro yo. Y al mismo tiempo dinamiza los apartamentos que están sin venderse. Porque créanme, yo estoy ligado indirectamente, no soy inversionista del sector construcción, estoy ligado indirectamente al sector construcción y sé de muchos ingenieros que este año han vendido 3, 4 y tienen disponible 80, 70, 100, 30, 40 apartamentos sin venderse. ¿Cuál es el problema que tienen los apartamentos sin venderse? Que hay un reglamento que lo tiene la DGII, que solamente le da 2 años para no contabilizárselo como activo a los constructores. Después que están construidos y tienen 2 años, a partir de ahí paga el 1% de activo. Eso es un costo más, porque al constructor lo que le conviene es vender el 60% antes de terminar la obra y el otro 40% prácticamente terminando la obra. ¿Por qué? Porque él comienza otro proyecto antes de terminar el que tiene. Y va y dice, ya este lo estoy terminando, empiezo este. Porque dentro de esas negociaciones en un proyecto inmobiliario de construcción, el ingeniero muchas veces, el solar que adquiere, lo hace con apartamentos en intercambio más dinero. Pero algunos que lo que compran, lo que están dando es un solar también, dinero y un solar. Entonces el ingeniero coge efectivo, construye, tiene su dinero para mantenerse también, ya tiene 1 o 2 solares disponibles y ya comienza a construir con el dinero que va recibiendo. A veces se puede en proyectos de fiduciaria que le ayudan mucho para fines del capital y de flujo de caja y comienzan a construir. Y ese es el juego que tienen los constructores. Pero ahora sucede que hay muchos apartamentos sin venderse, porque los apartamentos, mis queridos teleaudientes, cuestan 8 millones, 9 millones, 10 millones, 12 millones, 20 millones, 15 millones. Para que ustedes entiendan. Pero nunca 4.5 necesariamente. Eso es un nicho del mercado de construcción. Que es grande, no es pequeño. Ahí está Ciudad Guambó como un ejemplo. Ahí está ya Ciudad Guambó como un ejemplo. Pero proyectos acá
en Piantini, en Serrayés, en Evaristo Morales, en Mirador Sur, en Cacicazgo, en Castellana, en El Millón, en Los Prados, en Quisqueya, en El Vergel, en La Julia. No hay apartamentos que cuesten menos de 8. Es así como le estoy diciendo. Entonces, para ese mercado, para ese nicho, tiene que haber un programa, un apoyo y un empuje. Porque esa es la clase media. Una clase media que ha sido formada por los últimos gobiernos, los últimos 18 años. Y hay que apoyarla, hay que ayudarla a esa clase media a tener su techo. Porque no hay cosa que le guste más a una gente de clase media que tener dos cosas. Un carrito y un techito. Pero el techo de esa clase media alta o media, no es de 4.5 millones. Esa no va a ir a vivir para Ciudad Juan Bosch. Esa va a vivir en donde yo le estoy diciendo. Es así, a Los Jardines, por ahí por Teleantillas, por acá por el RNN, que es La Julia, Vergel, aquí en Miraflores. Hay muchos lugares de la ciudad de Santo Domingo. Y eso me tengo en el distrito. Pero si yo me voy a Santiago, es lo mismo. Usted va a Santiago y todo lo que es la Estrella Sadalá, 27, Las Carreras, Franco Vidó, todo lo que es desde donde comienza la circunvalación hacia el monumento, eso se está poblándose. Bueno, hay un proyecto que se llama Libera, que ese proyecto ya el más barato de su apartamento cuesta, entienda lo que le voy a decir, 8.5 ya. Y cuidado si no lo consigue en 8.5 millones. Un proyecto en Santiago se llama Libera, que está por ahí por donde están la Fundación León Jiménez. O sea, ya esos proyectos de 4.5 debemos buscar la manera de impulsar un poco más la construcción que va de 8 millones, sobre todo de 5 millones, póngale 5 millones, porque lo tiene limitado a 4.5. Y no lo dejen en 4 años la garantía. Hay que llevarlo a 10 años. Que no puede ser a 9, póngale un 10. Póngale un 10. Buena tasa. Un 10 a 10 años. Mira que hasta pega bien. El 10 por 10 de la construcción. 10 años por 10 a 10% de interés. Buenísimo. Buenísimo. Una familia de clase media, media alta, media alta, que ellos reciban entre los dos 150,000 pesos y van a pagar 50,000 pesos mensuales por 10 años, se sacrifican. Óigame, se sacrifican, que con su bonificación, que son regalías, hacen pago extraordinario. Y ellos saben que en 10 años, si no la saldan, la tienen ya poquita, bien bajita. Ese es el programa, esa es la tesis que he puesto. Tal vez no hacen caso. Tal vez no se puede, para ponerlo de esa manera. Pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Bueno, dejamos en la parte del tema. Miren, en República Dominicana tenemos un problema de lo que yo le digo, la sostenibilidad. Vengo diciendo eso ahora. Bueno, pues déjeme decirle que el sector eléctrico nuestro sigue siendo subsidiado por el gobierno, por lo tanto sigue siendo subsidiado por el mismo pueblo. Hay una parte que se beneficia de no pagar prácticamente nada de dinero, hay otra que no paga un centavo, hay otros que pagan 100 pesos y consumen como 10,000, hay otros que pagan 200 y consumen como 20,000, y ahí viene otra vez la clase media a sufrir. Sucede que a abril del año 2023, ya el gobierno había erogado 36,000 millones de pesos de subsidio eléctrico. Eso significa que multiplicado por 3 vamos a dar más de 100,000 millones de pesos de subsidio eléctrico. Va a romper récord el Estado Dominicano, el gobierno o el país, se va a romper récord de subsidio eléctrico en materia monetaria.
36.000 por 3, eso da, si mi cálculo no fallan, 108.000 millones de pesos. Vaya a ver, un presupuesto no se agarra así, eso no lo sostiene nadie. Es verdad que el subsidio al combustible bajó de 14 a 4, pero también es verdad que el subsidio social subió de 8 a 18. Yo no estoy en contra de los subsidios. Lo que yo estoy en contra, como muchos economistas también, es en contra de los subsidios que no tienen un fin, ni un tope, ni un tiempo, ni una enmarcación. No puede ser generalizado y por siempre. Porque eso crea un problema de sostenibilidad de presupuesto. Y si crea un problema de sostenibilidad de presupuesto, crea un problema de sostenibilidad fiscal. Y más tarde que temprano, como eso va a tener que ser financiado, porque hay que coger dinero prestado para poderlo solventar y sustentar. Entonces, siga cogiendo prestado. Sigamos cogiendo prestado. Y hablando de crecimiento de deuda, quiero hablar del riesgo del crecimiento de la deuda y lo poco sostenible que eso va a ser en el tiempo en la República Dominicana. Quédese con nosotros. La deuda consolidada nuestra de la República Dominicana es 71% del Producto Interno Bruto. Siempre se dice que cuando llega a 70, 71 es sostenible. A mí nunca me ha gustado valorar, por ahí lo valora todo el mundo, y el mundo entero, por mejor decirlo de otra manera, y mejor. A mí nunca me ha gustado que las deudas, ni la individual, ni la empresarial, ni la soberana, ni la de un país, se mida por el Producto Interno Bruto o por la riqueza que tú tienes. Me explico. Vámonos a lo individual. Tú eres una persona que tiene 100 millones de pesos, tú sustentas una deuda de 70 millones de pesos, tú tienes cómo pagarla, porque tú tienes de esos 100 millones, desprenderte de 70 en términos de, ya sea de bienes, o ya sea que tú tienes efectivo, tú tienes ahorro, tienes certificado, y tienes deuda para tú o gastarlo, que es lo que está pasando en República Dominicana, o invertirlo. Si es para invertirlo, está correcto que lo hagas, porque tú le vas a sacar riqueza, va a generar dinero, va a generar beneficios para pagar ese préstamo o esa deuda. Pero a mí no me gusta, a mí me gusta que sea por la capacidad que tú tienes, lo que tú generes, no de lo que tú tienes. Porque lo que tú tienes ya tú lo tienes. Tú tienes que coger prestado de acuerdo a lo que tú generas para que tú no te puedas empobrecer en el futuro. Porque precisamente, si tú no tienes capacidad de pagar las deudas con lo que tú generas, vas a tener que pagarlo con tu riqueza. Y en vez de ser más rico, vas a ser más pobre. Eso está pasando acá. Usted como país, nosotros como país, no estamos generando suficiente riqueza para pagar nuestra deuda. Al punto que se coge préstamo para pagar préstamo. ¿Cuáles son los riesgos mayores que tenemos ahora con eso? Bueno, pues déjeme decirle algo. Y eso va a ser tema para un programa mayor. La calificación de la República Dominicana, como de muchísimos países, se mide por la calificación norteamericana. En estos días pasados había un problema de que si a Estados Unidos el Congreso no aprobaba el aumento del tope de deuda, iba a crear un problema de calificación. Ellos son AAA, y si le bajaba a cualquier categoría por debajo de AAA, le iba a aumentar el interés de la deuda. Y eso iba en consecuencia y derramaba hacia los demás países como el nuestro.
Y en vez de nosotros conseguir préstamos en los bonos soberanos a un 5, a un 5.5, a un 6, a 10 años, a 5 años, 15 años, se nos iban a encaramar a 9. Eso implicaba que nosotros, si así, en el corto plazo, en vez de pagar, como estamos pagando este año, 226 mil millones de pesos de intereses de lo que debemos, se nos iba a encaramar más o menos a unos 260, 270 mil millones de pesos. Eso es insostenible. Ahora mire por dónde que yo quiero irme. Y ahí me hubiese gustado tener a Luis Manuel en el programa porque tiene mucho más dominio como ex vicegobernador del Banco Central y un economista de mucho conocimiento. Sucede, amigos, que los Estados Unidos de Norteamérica pagan 2.000 millones de dólares diarios de intereses en su deuda. Eso es mucho cuarto. 2.000 millones de dólares diarios de intereses pagan los Estados Unidos de Norteamérica por la deuda que tienen. La deuda norteamericana es el 125% de su Producto Interno Bruto. Y al mismo tiempo lo vamos a sumar y es mayor que el Producto Interno Bruto del Reino Unido, de China, de Rusia y de Alemania. Bien, Alemania, China, Rusia y Reino Unido. Su Producto Interno Bruto sumado es menor que la deuda norteamericana. ¿Ustedes creen que los Estados Unidos van a tener cómo sostener eso? Así sea la mayor potencia del mundo. No. Y eso es un riesgo para nosotros. ¿A dónde quiero llegar yo? Que nosotros tenemos algo que a Luis Manuel no le gusta que yo hable, que hacer rápidamente este año, aunque lo apliquemos el 17 de agosto del año 2024, o póngale el 1 de septiembre del año 2024, tenemos que hacer un proyecto fiscal, para no hablar de reforma. Vamos a hablar de un proyecto fiscal. Vamos a hablar de tener un presupuesto con un superávit primario de 3%, aunque no sea en el primer año del inicio de ese proyecto. Aunque sea un 1% el primer año, un 2% el segundo, un 3% el tercero, y mantener eso por 10, 15 o 20 años. Si usted logra tener un presupuesto primario de 3% durante 15 años, usted baja su deuda en más de un 50% de la que tiene ahora. Y usted se hace atractivo, porque mientras usted menos debe, mientras usted menos le interese el préstamo, a usted más le acosan para prestarle. Y cuando a usted le llevan dinero, usted le pone las reglas. Pero cuando es usted que va al mercado a buscar cuarto, a usted le ponen las reglas. Usted no la pone. No es lo mismo vender que comprar. No es lo mismo vender que comprar. Y eso es lo que pasa con nosotros. Entonces, si nosotros no hacemos lo que se llama la gran responsabilidad, y eso no es solamente del gobierno, solamente no es del presidente, eso es de todos los agentes económicos que intervienen en República Dominicana, empresarios, poderes fácticos, políticos, gobiernos municipales, congresistas, presidente de la República, gobierno de la República, todos juntos. Tenemos que coger esto con seriedad. Nosotros no podemos echarnos atrás ya. Nosotros somos un país atractivo, estamos un país envidiable, con un microclima bueno, una posición geográfica excelente, con un crecimiento sostenido por muchos años, con muchísima demanda de empresas de zona franca. Nosotros podemos ser el polo del Caribe, podemos desarrollar nuestra agropecuaria,
desarrollar nuestras exportaciones nacionales, desarrollar nuestra zona franca, nuestro turismo, diversificarlo. Que por ahí hay un proyecto también que yo di hace como 5 o 6 años, ni caso le hacen. Nuestra deuda, dependiendo de nuestra calificación de un país que tiene tantísimos problemas de deuda ya, que se va a ver en cualquier momento con problemas de calificación. Entiéndanlo así. No creamos que Estados Unidos es un país invulnerable. Es al contrario. Todos los días es más vulnerable. Y mientras más vulnerable es los Estados Unidos, más vulnerables somos nosotros. No por el cliché de que si a ellos les da catarro, a nosotros nos da pulmonía. No es eso. Es que la economía mundial está ordenada según la directriz norteamericana, porque la potencia, aunque está peleando todos los días más hegemonía, más fuerza, pero sigue siendo el país, el gran país del mundo, sigue siendo la gran potencia del mundo. Pero pensando solamente eso, tenemos nosotros que desarrollar todas nuestras capacidades. Muchísima potencialidad de todo tenemos nosotros. Y por eso yo he hablado mucho de educación. He hablado mucho de lo que es, qué necesidad, cuáles son nuestras necesidades reales. Hagamos ese proyecto fiscal. Veamos cuáles son las inversiones públicas que necesitamos nosotros en materia educativa, en materia de infraestructura. Completo. Hasta incluso crear una dirección de mercadeo para vender este país, pero vendiéndolo con las cosas que tiene que lograr. Entiéndanlo. Incluso, señores, hasta para nosotros poder ayudar más a Haití, que de ese otro tema que tenemos que hablar, por el asunto de la embajada que iba por una oficina, que hicieron, se hizo una especie de, que está muy bien, lo de la oficina, de la cosa, pero si el dominicano cree que la solución de Haití se va a conseguir sin la República Dominicana, está equivocado. Yo lo he dicho 60 veces. Hay que inmiscuirse en la solución haitiana. No cargándonos, pero tenemos que hacerle caso. Es un tema, es un problema feo que hay ahí. Pero bueno, no debíamos. Entendamos esto. La sostenibilidad del desarrollo social y económico de la República Dominicana está para solucionarse. Tiene todavía solución. Hay luz al final del túnel para nosotros. Pero eso no puede ser un gobierno. Eso no puede ser un presidente. Eso tiene que ser el gobierno de turno con el presidente de ese gobierno reunido para discusión con todas las fuerzas sociales y económicas de la República Dominicana, seriamente. No un grupo jalando por un lado y el otro jalando para otro. No. Si no nos desprendemos de esos intereses particulares, los políticos creyendo que lo más importante es mantenerse en el poder, y los políticos entendiendo que si invirtieron 50 millones de pesos para ser diputados o senadores, tienen que sacar 500. Nos fuñimos. Yo sé que ya eso no existe. El político dice para servir al país. Eso no existe. Pero dentro de lo que no existe, seamos un poco más racionales. Porque el país está ahí. ¿Para qué lo vamos a desbaratar? ¿Para qué lo vamos a fuñir? ¿Qué ganamos con eso? ¿Qué ganamos con eso? Es mejor ser más racional en eso. Claro que hay muchísimos funcionarios, claro que hay muchísimos políticos que trabajan en pro de servirle al país. Y no es por nada, no es por nada. Yo creo que este presidente, el interés mayor que tiene es servir al país.
Y hay otros funcionarios, voy a resaltar uno. El gobernador del Banco Central ha demostrado que es un funcionario de la nación. Ese es el verdadero funcionario de la nación. Tiene 18 años consecutivos para 19 y tiene como gobernador del Banco Central, va para 25. Y ha sido gobernador de varios presidentes. Ha demostrado ser el funcionario de la nación y que ha sido un funcionario para darle servicio a su pueblo. Mírenlo ahí. Es un ejemplo. Bueno, nos quedan minuto y pico. Ojalá que nos queden 2. Los chinos de Malamú. Se ha hablado mucho de ello ahora. Qué bueno que finalmente alguien logró que la nación le hiciera caso a los chinos. Y le dicen los chinos de Malamú. Pero no son los chinos de Malamú, son los chinos que están en la República Dominicana, que han invadido la República Dominicana en términos comerciales. Y hace muchos años que vienen haciendo eso. Pero déjame decirle algo. Y lo voy a decir hoy, corto para luego darle una explicación más detallada. Yo tengo datos de todo lo que se está haciendo aquí con los chinos. De todo lo que están haciendo los chinos, cómo lo hacen en materia de aduana, cómo lo hacen en materia de impuesto interno, cómo lo hacen en materia de comercio, cómo lo hacen en materia industrial. Dato nuevo ese. Pero eso, y lo puedo discutir con cualquiera, eso es una política de Estado de allá. Eso que hacen los chinos acá, lo están haciendo en todos los países que llegan, porque es una política de Estado. El Estado chino está patrocinando todo eso. Créanme que es así. Y le voy a dar datos de lógica, de sentido común. No le voy a traer papeles porque no los tengo. No le voy a traer una pantalla diciendo porque no las tengo. Le voy a dar datos de sentido común y de lógica. En el próximo programa nos vemos y le voy a decir qué es lo que está pasando con los chinos de Malamú, que al final es una política de Estado. No de este Estado, no del Estado dominicano, del Estado chino. Que Dios lo bendiga. Hasta la próxima entrega.